Mi esposa declaró, este matrimonio se hace bajo mis términos. Ella pensó que tenía el control total, hasta que dejé de seguir sus reglas. Cambié el juego y ella lo perdió todo. Me quedé allí observándola, sintiendo como algo cambiaba dentro de mí. No era la primera vez que intentaba controlarme, ni mucho menos. Con el paso de los años, había aprendido a dejar pasar las cosas, a elegir mis batallas y a mantener la paz. Pero algo en ese momento fue diferente. Quizás fue la absoluta arrogancia en su voz, o la forma en que golpeó la mesa con la mano, como si estuviera dictando un decreto incuestionable: este matrimonio se hace bajo mis términos, o no es nada. Estaba tan segura de sí misma, tan confiada en que yo haría lo que siempre había hecho, asentir, suspirar y someterme. Pero esta vez, no lo hice. Podía sentir cómo esperaba mi reacción, esperando la frustración habitual, una discusión, tal vez incluso una protesta a medias antes de terminar cediendo. Pero no le di nada de eso. En cambio, sonreí, no por diversión, no por amabilidad, solo una pequeña sonrisa de complicidad. Está bien, dije, con voz tranquila, casi casual. Entonces, juguemos bajo tus reglas. Por un momento, dudó. Pude ver cómo la confusión pasaba por su rostro, solo por una fracción de segundo, antes de recuperar la compostura. Ella pensó que había ganado, en su mente, mis palabras significaban rendición. Ese fue su primer error. No discutí, no peleé, no intenté razonar con ella. Simplemente dejé que sus palabras calaran. Ella se burló, puso los ojos en blanco y ya estaba desviando su atención hacia otra cosa. En su cabeza, la conversación había terminado, ella había establecido las condiciones, ella había ganado. Pero lo que no se dio cuenta es que algo dentro de mí se había roto. No se trataba de una simple discusión, no se trataba de cualquier asunto pequeño y sin importancia por el que estuviéramos peleando. No, esto era sobre años de este mismo patrón, ella imponiendo las reglas, ella decidiendo cómo irían las cosas, ella dictando cada parte de mi vida mientras yo me desvivía por complacerla. Ya no más. Esa noche, no volví a sacar el tema. No me enfurruñé, no tomé represalias, ni siquiera actué de manera diferente. Simplemente continué como siempre, dejando que ella creyera que aún tenía el control. Pero, en mi mente, el juego ya había comenzado. Empecé a observar, prestando atención a cada pequeño detalle, con qué frecuencia usaba su supuesta autoridad para dictar mis decisiones, cómo torcía las cosas para que siempre la favorecieran y cómo reaccionaba cada vez que me atrevía a expresar mis propias opiniones. Había pasado años ignorándolo, pero ahora, estaba tomando nota. Y luego, comencé a hacer cambios. Sutiles al principio. Dejé de pedir permiso. Cuando intentaba dictar qué debía ponerme, a la mañana siguiente simplemente me vestía como yo quería. Cuando me daba un horario para mi fin de semana, hacía otros planes sin consultarla. Cuando intentaba cortar una conversación entre un amigo y yo, a quien ella no aprobaba, la ignoraba y seguía hablando. No estaba siendo grosero, ni agresivo, simplemente había decidido dejar de jugar bajo sus reglas. Ella se dio cuenta. Al principio, fueron comentarios pequeños, pullas pasivo-agresivas sobre cómo estaba actuando de forma extraña o difícil. Pero no reaccioné. No discutí. Simplemente dejé que sintiera el cambio. Y entonces llegó la primera prueba real. Unas noches después, me preguntó a dónde iba. Normalmente, le habría dado una explicación, la habría tranquilizado y me habría asegurado de que estuviera bien con eso antes de salir. Pero esta vez, fuera, dije, simplemente tomando mis llaves. Sus ojos se entrecerraron. ¿A dónde? ¿Es que acaso importa? Ella realmente dio un paso atrás, sorprendida. Esto era nuevo. Así no eran nuestras conversaciones habitualmente. Simplemente no entiendo por qué estás así, dijo, con los brazos cruzados. Normalmente me dices a dónde vas. Solía hacerlo, admití, pero pensé que, ya que este matrimonio es bajo tus términos, tal vez debería adaptarme. Vi cómo le impactó en ese momento, un destello de comprensión, un destello de inquietud. No dijo nada más, simplemente me dejó salir. Ese fue el momento en que supe que ella estaba empezando a perder el control, y yo apenas acababa de empezar.
Los primeros días después de esa noche, no sabía qué pensar de mí. Me observaba de cerca, esperando que volviera a la normalidad, que regresara a ser la persona a la que siempre había controlado. Pero ese hombre se había ido. Dejé de dar explicaciones, dejé de informar mis pasos, dejé de pedir cualquier cosa. Y el silencio, eso fue lo que más le afectó. Antes, podía contar conmigo para reaccionar, para involucrarme en sus juegos, para resistirme lo suficiente como para que ella se sintiera justificada en hacerse la víctima. Pero ahora, no le di nada, ni discusiones, ni frustración, ni intentos de razonar. Había terminado de luchar por algo que, para empezar, nunca fue una relación de iguales. No era frío, no era cruel, solo estaba distante, desapegado, indiferente. Y eso la aterrorizó. Una mañana, entró en la cocina mientras yo tomaba café. Normalmente, habría dictado mi horario antes de que yo terminara mi primer sorbo. En cambio, se quedó allí, vacilante. «Te has levantado temprano», dijo, tanteando el terreno. «Sí». Esperó a que dijera algo más. «No lo hice». «Entonces, ¿cuál es tu plan para hoy?» Me encogí de hombros. «Aún no lo he decidido». Era mentira, tenía planes que no tenían nada que ver con ella. Pero no le daría la satisfacción de saber a dónde iba o qué estaba haciendo. Frunció el ceño. «Bueno, pensé que podríamos». «Estaré fuera casi todo el día», interrumpí, dejando mi taza. Parpadeó, sorprendida. «¿Haciendo qué?» Sonreí. «¿Es que acaso importa?» Su mandíbula se tensó. Odiaba esa respuesta. Durante años, se esperaba que diera informes detallados de mi paradero, mis decisiones y mis acciones. Pero ahora, era ella quien se quedaba a oscuras, y eso era solo el principio. Esa noche, llegué tarde. No envié mensajes, no llamé. Entré, tranquilo y relajado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ella me esperaba en la sala, con los brazos cruzados, tratando de ocultar su irritación con una indiferencia forzada. «No respondiste a mis mensajes», dijo. «Los vi», respondí, lanzando mis llaves sobre la mesa. Silencio. Sus labios se apretaron mientras procesaba mi respuesta. Pude ver la frustración hirviendo bajo la superficie. Quería gritar, exigir una explicación, arrastrarme de vuelta al ciclo, pero no podía porque no le estaba dando ninguna apertura. Se burló, sacudiendo la cabeza. «Estás actuando raro». Sonreí. «O tal vez es que simplemente no estás acostumbrada a que tenga mi propia vida». Eso la cayó de inmediato. Pasó los siguientes días probando diferentes tácticas. Primero, intentó fingir que nada había cambiado, preguntándome qué quería cenar, manteniendo una conversación casual, actuando como si todo fuera normal. Cuando eso no funcionó, intentó provocarme con pullas sutiles, comentarios diseñados para hacer saltar mis botones. «Has estado muy distante». «¿Estás viendo a alguien más?» «Si no quieres estar aquí, ¿por qué no te vas simplemente?» Nunca caí en la trampa. Y cuando nada de eso funcionó, recurrió a lo que mejor sabía hacer, el control. Una noche, se sentó frente a mí en la cena y lanzó su primer intento real de recuperar el poder. «Como has estado tan independiente últimamente», dijo, fingiendo despreocupación, «pensé que deberíamos hablar de las finanzas». Me recosté en mi silla, bebiendo de mi copa. «Ah, sí. Como siempre soy yo quien maneja el dinero», continuó, «creo que es justo que reevaluemos nuestras cuentas y veamos cómo podemos equilibrar las cosas». Casi me río. No estaba hablando de equilibrio, estaba hablando de influencia. Durante años, había usado el dinero como otra herramienta de control, dictando cuánto podía gastar, cuestionando cada decisión financiera que tomaba, asegurándose de que siempre sintiera que necesitaba su aprobación. Pero ya había visto venir este movimiento. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla un par de veces antes de dejarlo sobre la mesa. «En realidad», dije, encontrando su mirada, «ya me encargué de eso». Su expresión cambió. «¿A qué te refieres?» «Transferí todas las cuentas conjuntas a tu nombre», dije casualmente. «Como te gusta manejar las cosas a tu manera,
pensé que también podrías gestionar todos los gastos. El color se le drenó del rostro. ¿Qué hiciste qué? Me encogí de hombros. ¿Quieres el control? Lo tienes. Cada factura, cada pago, todo es tuyo ahora. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Pude ver los cálculos sucediendo en tiempo real, la comprensión de que acababa de perder el mismo poder que creía estar reforzando. Eso no es. Comenzó, pero la interrumpí. Es exactamente lo que querías, dije, poniéndome de pie. Solo estoy siguiendo tus reglas. Y con eso, la dejé allí sentada, sin palabras. Ella pensó que estaba jugando al ajedrez, pero yo ya estaba 10 movimientos por delante. No se lo tomó bien. En el momento en que me alejé, pude sentir su rabia bullendo detrás de mí, pero no me di la vuelta. No le di la satisfacción de ver si me importaba, porque no me importaba. Había pasado años caminando sobre cáscaras de huevo, años tratando de anticipar sus estados de ánimo, años ajustándome para encajar en el conjunto de reglas siempre cambiantes que ella imponía. Pero esa versión de mí había desaparecido, y ella apenas se estaba dando cuenta. A la mañana siguiente, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Se movía por la casa con una informalidad forzada, su voz excesivamente neutra, sus acciones demasiado deliberadas. Quería fingir que mi decisión de volcar toda la responsabilidad financiera sobre ella no le molestaba, pero yo sabía más. Había pasado años sosteniendo el dinero sobre mi cabeza, asegurándose de que siempre necesitara su permiso para cada compra, cada gasto. Ella pensaba que estaba asegurando su poder, pero ahora ese peso estaba totalmente sobre sus hombros, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Me senté en la cocina a tomar mi café, navegando por mi teléfono como si no tuviera preocupaciones en el mundo. Ella rondaba cerca, esperando a que la reconociera, pero no lo hice. Finalmente, explotó. ¿Así que eso es todo? ¿Soltó? ¿Solo esperas que yo maneje todo ahora? Levanté la vista, arqueando una ceja. Siempre dijiste que tú estabas al mando, ¿no? Su boca se abrió, luego se cerró. Buscaba una discusión, alguna forma de darle la vuelta a esto a su favor, pero se estaba agarrando a la nada. Esto es infantil, se burló. Solo estás tratando de castigarme. Me recosté, dejando escapar una risa corta. ¿Castigarte? No. Solo te estoy dando lo que pediste. Querías todo bajo tus términos, ¿recuerdas? Sus dedos se crisparon en un puño. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes. Oh, sé exactamente lo que quisiste decir, dije, dejando mi taza. Querías control, pero solo cuando te beneficiaba. En el momento en que realmente conlleva responsabilidad, ya no lo quieres. Me lanzó una mirada furiosa, respirando con dificultad, pero no tuvo una réplica. Empujé mi silla y me puse de pie. No te preocupes, tú puedes con esto. Creo en ti. Luego me alejé, dejándola allí, furiosa e impotente. Y eso era solo el principio. Durante los siguientes días, observé cómo luchaba por mantenerse al día. Las facturas comenzaron a acumularse, las responsabilidades que nunca había manejado realmente estaban ahora totalmente sobre ella. No le ofrecí ayuda, no le pregunté si estaba logrando gestionarlo, simplemente dejé que ella se las arreglara. Intentó cambiar de estrategia, pensando que tal vez podría recuperar el control de otras maneras. Una noche, estaba sentado en el sofá viendo la televisión cuando ella entró, con una expresión más suave y un tono más medido. Creo que deberíamos empezar a trabajar juntos de nuevo, dijo, sentándose a mi lado. Digo, siempre hemos sido un equipo, ¿verdad? Ni siquiera aparté la vista de la pantalla. ¿Un equipo? Eso es divertido. No recuerdo haber tenido nunca voz ni voto en este equipo. Suspiró, claramente tratando de evitar estallar. Estás siendo ridículo. ¿Sabes a lo que me refiero? Me giré hacia ella, finalmente prestándole toda mi atención. No, no creo que sepa. Porque cuando tenías todo el poder, era a tu manera o nada. ¿Y ahora, de repente, quieres negociar? Eso es conveniente. Apretó la mandíbula. Bien.
Si quieres actuar como un imbécil, adelante. Sonreí. Solo sigo tu ejemplo. Se fue furiosa, dando un portazo. Le estaba afectando. Su frustración, su impotencia, estaba escrito en todo su ser. Había pasado tanto tiempo creyendo que me tenía completamente bajo su control, y ahora, por primera vez, era ella la que luchaba por mantener el mando. Y todavía le quedaba una cosa más por perder. Porque hasta este punto, la batalla había sido entre nosotros a puerta cerrada, pero pronto, todos los demás verían las grietas. Y cuando eso sucediera, no tendría dónde esconderse. Había pasado las últimas semanas fingiendo tener el control, convenciéndose de que podía cambiar las cosas, pero en el fondo, sabía que estaba perdiendo. Estaba agotada, apenas manteniendo la compostura, y por mucho que intentara actuar como si todo estuviera bien, yo podía ver las grietas formándose. Ella pensaba que no me daba cuenta de cómo se quedaba en la mesa de la cocina tarde en la noche, mirando las facturas impagas, cómo revisaba su teléfono cada pocos minutos, esperando un mensaje mío que nunca llegaría, cómo seguía intentando meterse en mi vida, preguntando a dónde iba, qué estaba haciendo, solo para encontrarse con la misma respuesta tranquila y distante: ¿es que acaso importa? Se estaba desmoronando, pero aún le quedaba una última ilusión a la que aferrarse: su reputación. Había pasado años construyendo la imagen de una esposa perfecta, una mujer que dirigía su hogar con autoridad, una mujer que me tenía comiendo de la palma de su mano. Para el mundo exterior, ella era fuerte, segura, intocable, y estaba desesperada por mantenerlo así. Así que, cuando recibió una invitación a una cena con nuestros amigos y familiares, no me sorprendió que insistiera en que asistiéramos. «Será bueno para nosotros», dijo, forzando una sonrisa. «Una oportunidad para mostrarle a todos que seguimos sólidos». Casi me río. No lo estaba haciendo por nosotros, lo estaba haciendo por ella misma. Pensó que podría usar esta noche para reafirmar su control, para recordarle a todos, y quizás incluso a sí misma, que ella seguía al mando. Decidí dejarle tener este momento, pero también sabía que esta sería la noche en que todo colapsaría a su alrededor. Llegamos a la cena y ella estaba en modo actuación total. Saludaba a la gente con una sonrisa brillante y segura, su risa un poco demasiado fuerte, su agarre en mi brazo un poco demasiado tenso. Quería que yo le siguiera el juego, que volviera a mi antiguo papel, el esposo complaciente que seguía sus pasos. Pero yo ya no era ese hombre. A medida que avanzaba la noche, intentó guiar la conversación, haciendo pequeños comentarios sobre cómo las cosas volvían a la normalidad y cómo habíamos superado algunos problemas, como si nuestro matrimonio solo hubiera pasado por una mala racha y no por un colapso total. La dejé hablar. La dejé hilar su historia. Y entonces, decidí recordarle que esta ya no era una narrativa que ella pudiera controlar. Me recosté en mi silla, tomé un sorbo de vino y hablé con el mismo tono casual y parejo que había usado tantas veces antes. «Es curioso», dije, dejando mi copa. Ella siempre decía que este matrimonio se hacía bajo sus términos, así que pensé, ¿por qué no dejar que ella se encargue de todo? La mesa quedó en silencio. Ella se quedó helada. «Ah, sí», continué, mirando alrededor. Quería el control total, así que me aseguré de que lo tuviera. Le di la casa, puse todas las facturas a su nombre. Todo lo que siempre quiso. Pude ver el pánico destellar en sus ojos. Forzó una risa nerviosa. «Lo haces sonar como si. Como si tú lo manejaras todo». Interrumpí, arqueando una ceja. «Quiero decir, eso es lo que siempre decías, ¿no?» Algunas personas se rieron con incomodidad. Ella se movió en su asiento, sus dedos apretándose alrededor de su copa de vino. No estaba levantando la voz, no estaba enojado, simplemente estaba exponiendo los hechos, y ella lo odiaba. Intentó recuperarse, desviando la conversación, pero era demasiado tarde. La energía en la mesa había cambiado, la gente estaba prestando atención ahora. Así que decidí terminar el juego. Saqué mi teléfono, navegué por un segundo y luego giré la pantalla hacia ella. «Por cierto», dije casualmente, «¿recuerdas esa reunión de negocios que tuviste la semana pasada? Pensé que te gustaría ver esto». Su rostro perdió todo el color. La mesa quedó en silencio. Ella miró la pantalla,
sus manos temblando ligeramente. La foto estaba ahí, ella sentada en un restaurante, inclinándose demasiado cerca de un hombre que no era yo. Lo sabía desde hacía semanas. La había dejado cavar su propia tumba. Me miró, con los labios ligeramente entreabiertos, buscando algo, una excusa, una mentira, cualquier cosa que pudiera salvarla. Pero no quedaba nada que decir. Me puse de pie, me ajusté la chaqueta y la miré una última vez. Tenías razón, dije. Este matrimonio siempre se hizo bajo tus términos. Tomé mis llaves, asentí ante los rostros atónitos alrededor de la mesa y caminé hacia la puerta. Ella no me siguió porque, por primera vez en su vida, no le quedaba nada que controlar. Salí de esa cena sin mirar atrás. No hubo vacilación, no hubo dudas, ni un momento de incertidumbre. Le había dado todas las oportunidades para cambiar, para ver lo que estaba pasando, para darse cuenta de que el poder que creía tener se le escapaba de las manos. Pero ella nunca lo vio, no hasta que fue demasiado tarde. En el momento en que salí al exterior, respiré profundamente, y por primera vez en años, sentí que realmente podía respirar. Sin peso, sin tensión constante, sin esperar la próxima pelea. Conduje a casa solo y ni siquiera revisé mi teléfono. Ya sabía lo que estaba pasando en el restaurante, ella se estaba desmoronando frente a todos. Había construido su vida en torno al control. Toda su identidad giraba en torno a asegurarse de que ella era la que estaba al mando, la que dictaba las reglas, la que manejaba la narrativa, la única a la que todos tenían que responder. Y en solo unas pocas semanas, le había quitado todo eso. Ahora, tenía que enfrentarse a la realidad. No me quedé en la casa esa noche. No había ninguna razón para hacerlo. Ya había tomado mi decisión y no estaba dispuesto a darle otra oportunidad de manipular las cosas a su favor. Había pasado demasiados años manipulando situaciones para que funcionaran a su favor, retorciendo conversaciones para hacerse la víctima. Esta vez no. En cambio, me registré en un hotel, apagué mi teléfono y dormí mejor de lo que lo había hecho en años. A la mañana siguiente, finalmente encendí mi teléfono. Los mensajes llegaron a raudales. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Me humillaste. Esto es tu culpa. Estás cometiendo un error enorme. ¿Podemos arreglar esto? No respondí. En cambio, hice algunas llamadas, a mi abogado, a un agente inmobiliario, a una empresa de mudanzas. El divorcio ya estaba en marcha. Cuando finalmente volví a la casa, ella me estaba esperando. Se veía diferente, cansada, vacía, derrotada. Por primera vez en todo nuestro matrimonio, no tenía esa misma arrogancia en su postura. ¿De verdad crees que este es el paso correcto? Preguntó, con la voz más baja de lo habitual. Sé que lo es, respondí. Ella tragó saliva, tratando de mantenerse compuesta. No quiero hacer esto. Exhalé, sacudiendo la cabeza. Ese es el problema. Nunca quisiste hacer nada de esto. Solo querías mantenerme en un lugar donde pudieras controlarme. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero no discutió. Ella lo sabía. Tú pusiste las reglas, continué, y durante años, jugué bajo ellas. Pero ahora, ya no tengo que hacerlo. Apretó la mandíbula, parpadeando rápidamente. Por primera vez, estaba verdaderamente asustada, no de perderme, sino de perder el control al que se había aferrado durante tanto tiempo. El divorcio fue rápido. Había estado preparado, cada documento, cada activo, cada cuenta. Ya me había asegurado de que no hubiera forma de que ella pudiera alargar las cosas. Ella lo intentó, por supuesto. Me lanzó cada último intento desesperado, disculpas, acusaciones, lágrimas, amenazas. Nada funcionó. Estaba sola en esta pelea, y cuantos más se enteraban de lo que realmente había pasado, más rápido se derrumbaba su imperio. Amigos que alguna vez habían admirado su fuerte personalidad de repente ya no la apoyaban tanto. Familiares que solían ponerse de su lado empezaron a hacer preguntas que ella no podía responder. Ella no era la víctima en esta historia, ella era la razón por la que todo se vino abajo. ¿Y lo mejor de todo? No tuve que hacer nada más.
Ella estaba viviendo con las consecuencias que había creado. Una vez finalizado el divorcio, esperaba que ella arremetiera una última vez, un intento final desesperado por recuperar el control, por reescribir la historia de una manera que la hiciera parecer la víctima. Pero, en cambio, desapareció. No físicamente, seguía cerca, seguía existiendo en los mismos círculos sociales, intentando mantener cierto sentido de normalidad. Pero la mujer que una vez gobernó mi vida con absoluta autoridad había desaparecido. Ya no le temían, ya no la respetaban, ni siquiera sentían lástima por ella. Era simplemente irrelevante. Durante años, ella había controlado todo, cada conversación, cada decisión, cada aspecto de mi vida. Y ahora, no le quedaba nada a lo que aferrarse, ningún esposo al que mandar, ninguna reputación que proteger, ningún poder que ejercer. ¿Y la peor parte? Ella lo sabía. Me mudé de la casa inmediatamente. No tenía ningún apego a ella, ni deseo de quedarme en el lugar que una vez se había sentido más como una prisión que como un hogar. El día que llegaron los de la mudanza, ella estaba allí, no para discutir, no para suplicar, solo mirando. No la reconocí. No quedaba nada que decir. Lo intentó, claro que sí. ¿De verdad vas a dejarlo todo así como así? No dejé de empacar. Aquí no queda nada para mí. Tuvimos una vida juntos, insistió. Eso tiene que significar algo. Me volví hacia ella entonces, mirándola realmente, no la versión de ella a la que había pasado años tratando de complacer, sino la mujer que realmente era. La que había pasado todo nuestro matrimonio asegurándose de que supiera mi lugar, asegurándose de que nunca olvidara que estaba bajo su mando. Significó algo, admití. Significó que te dejé controlarme durante demasiado tiempo. Y ahora, no significa nada. Ella se estremeció ante eso, porque por una vez, no pudo torcer mis palabras, no pudo manipular la situación para hacerse la víctima. Había perdido. Los primeros meses después del divorcio fueron liberadores. No había tensión esperándome en casa, no había batallas por las decisiones más pequeñas, no había un peso constante presionándome, recordándome que mis pensamientos, mis deseos, mis necesidades nunca serían lo primero. Tenía el control sobre mi propia vida por primera vez en años, y no iba a desperdiciarlo. Ella, por otro lado, no podía escapar de la realidad que había creado. Las personas que alguna vez admiraron su dominio ahora la evitaban. Aquellos que solían ponerse de su lado, que apoyaban ciegamente su versión de los hechos, ahora estaban cuestionándolo todo. Habían visto la verdad, y no había vuelta atrás después de eso. Su imperio se había derrumbado, su influencia había desaparecido. Había pasado tanto tiempo creyendo que era intocable, creyendo que podía doblar la realidad a su voluntad. Pero ahora, solo era otra historia de advertencia, otra persona que presionó demasiado, controló demasiado y terminó sin nada. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. ¡Hasta pronto!